Buenos días, a nuestro grupo nos corresponde exponer sobre el modelo burocrático de organización de Max Weber. Para empezar a contextualizar un poco, vamos a empezar con los orígenes de la burocracia. La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios hacia los objetivos para garantizar una mayor eficiencia para el logro de dichos objetivos. La teoría de la burocracia se desarrolló en la administración alrededor de la década de 1940. Hay 4 aspectos de la teoría burocrática que hay que tener en cuenta. El primero habla de la fragilidad y la parcialidad de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, puesto que ambas son contradictorias y oponentes, lo que hace imposible que estas teorías puedan tener un enfoque global integrado y además de esto para resolver los problemas organizacionales. El segundo nos habla de un modelo de organización racional que sea capaz de caracterizar todas las variables involucradas y además de esto el comportamiento de todos los miembros. El tercer punto nos habla sobre el creciente tamaño y la complejidad de las empresas que empiezan a exigir modelos organizacionales mucho más definidos, es decir, entre hombres y mujeres en los medios de producción y con una organización mucho más jerárquica, es decir, los profesionales en los altos mandos y los obreros en la base. El cuarto y último punto nos habla sobre el resurgimiento de la sociología de la burocracia, tras el descubrimiento de los trabajos de Max Weber, donde propone un modelo de organización y a partir de ello las organizaciones no tardan en ponerlo en práctica. En los tipos de sociedad, el autor Max Weber distingue 3 tipos principalmente. El primero trata de la sociedad tradicional, en donde predominan las características patriarcales y patrimoniales como la familia y la sociedad medieval. La segunda nos habla sobre la sociedad carismática, en donde predominan características místicas y de personalidad, como en los grupos revolucionarios en los partidos políticos. El tercero y último nos habla sobre la sociedad legal, racional o burocrática, en donde predominan normas impersonales y de racionalidad, y además donde se da la selección de las normas y los fines, como en las grandes empresas de la sociedad moderna y de los ejércitos. En los tipos de autoridad, para Weber, a cada sociedad le corresponde una autoridad. La autoridad significa que una orden pueda ser obedecida y el poder implica la influencia que se puede ejercer sobre otras personas. Weber entonces define 3 tipos de autoridad. La primera autoridad es la tradicional, en donde los subordinados aceptan las órdenes de sus superiores como justificadas porque esa siempre fue la forma en la que se hicieron las cosas. El dominio patriarcal del padre de familia, del jefe del clan, representa la autoridad tradicional. El poder tradicional no es racional y puede transmitirse por herencia y es extremadamente conservador. En la forma patrimonial es en la cual los empleados preservan la forma tradicional y son seguidores, ya sean empleados o de alto mando o familiares. En la forma feudal es en la cual el aparato administrativo tiene una mayor autonomía en relación al jefe y los empleados hacen un juramento de fidelidad. La autoridad carismática es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas por causas de influencia de la personalidad y del liderazgo con el cual se identifican. Esto también tiene un sentido un tanto religioso. El poder carismático es un poder sin base racional y adquiere características revolucionarias. La legitimación de la autoridad carismática proviene de las características personales carismáticas del líder. La autoridad legal, racional o burocrática se basa en ciertas normas y es el tipo de autoridad técnica, meritocrática y administrada que se basa en la promulgación. En la dominación legal, la creencia en la justicia de ley es el sustento de la legitimación y el pueblo cree en una serie de leyes por un procedimiento de elección anterior. Weber identifica 3 factores en el desarrollo de la burocracia. El primero es el desarrollo de la economía monetaria. En la burocracia, la moneda era una forma de remuneración, es decir, se remuneraba por un trabajo hecho, y eso también ayudaba a la centralización de la autoridad y al fortalecimiento de las actividades administrativas en la burocracia.
En el segundo se da un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas del Estado moderno, en el cual hay un tipo de organización burocrática que permite soportar la economía. La tercera y última es la superioridad de la técnica del modelo burocrático. En términos de eficiencia se sitúa como la fuerza autónoma interna para generar prevalencia. Características de la burocracia según Weber. La burocracia se entiende como la organización en donde el papeleo se multiplica y se incrementa, haciendo así que las soluciones sean menos rápidas y menos eficientes. Las características son el carácter formal de las comunicaciones. La burocracia es una organización unida por comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones y acciones administrativas son formuladas y registradas por escrito. Carácter racional y división del trabajo. La burocracia se caracteriza por una división sistemática del trabajo. La división del trabajo tiende a una racionalidad y adecua los objetivos que se alcanzarán. Hay una división sistemática del trabajo y del poder, estableciendo así las atribuciones de cada participante, los cargos específicos, las funciones y una esfera de competencia y responsabilidad. Impersonalidad de las relaciones. La distribución de las actividades se hace de manera impersonal en términos de cargos y funciones y no con personas involucradas. Jerarquía de autoridad. La burocracia es una organización que establece los cargos bajo sus principios de jerarquía. Es decir, cada cargo menor está bajo la supervisión de un cargo superior. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por mi compañera, vamos a continuar con las características generales de la burocracia. Y pues tenemos que una de las características de la burocracia es el carácter legal de normas y reglamentos. Es decir, dentro de una organización siempre se van a establecer reglas y normas que se deben cumplir. ¿Esto con qué fin? Con el fin de mejorar el desempeño de un empleado en cada cargo. Es decir, aquí el empleado no va a poder hacer lo que él quiera, sino que tiene que sujetarse a esas normas, ¿no? Es decir, que las normas lo que van a hacer con el empleado es modificar su conducta con el fin de que pues se cumplan las exigencias que él tiene pues dentro de su cargo que está desempeñando y también con la organización. Entonces digamos que entre esa formalidad de reglas y normas que existen dentro de la burocracia, estas están por escrito y tienen que hacerse cumplir y respetar de manera estricta en cada proceso de la organización. Como otro punto tenemos que la burocracia se caracteriza por esa profesionalización y racionalización, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que dentro de una organización se va a ver una separación entre el ámbito de la administración y lo que es ya propiedad. Es decir, una cosa son los dueños y los accionistas de una empresa y otra cosa es el ámbito profesional, es decir, ese ámbito profesional donde existen personas que son encargados de un área en específica, ¿no? Y digamos que estos profesionales pues se han elegido o se han seleccionado de acuerdo a sus criterios, exámenes, pruebas de admisión, pues los concursos que tenga que presentar una persona, sus títulos y pues todo eso pues es necesario al momento de demostrar una persona que tiene una preparación cualificada y que pues es apta para estar en una organización en un ámbito profesional. De otra manera podemos ver que dentro de esa profesionalización y racionalización también se da en un ámbito de máxima división del trabajo, ¿no? Ya que pues dentro de una organización van a existir diversos cargos y especializaciones donde cada uno tiene que cumplir con ciertas actividades y competencias que se le designan. Entonces, y que el sujeto o la persona tiene que estar y ser responsable de eso que se le encargó. Entonces digamos que también del ámbito de esa máxima edición del trabajo se da una impersonalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya que a una persona se le van a necesitar ciertas actividades, pero esto se hace impersonalmente. Es decir, se va a hablar en términos de cargos y funciones y no en relación a personas que tienen emociones, pensamientos, ideas. No, únicamente en el ámbito organizacional se va a hablar de cargos y funciones, nada más.
Otra de las características generales de la burocracia es la jerarquía de la autoridad. ¿Y en qué consiste esta? Pues en esta se sabe siempre quién es la máxima autoridad, ya que esta está ordenado en un orden jerárquico, ¿no? Entonces siempre va a haber una persona que toma las decisiones y que el resto de los demás rangos de autoridad obedecen y tienen que hacer cumplir ese mando. Es decir, hay como una cadena de mando donde no se va a quedar ningún cargo sin control o supervisión. Es decir, todos los cargos tienen que estar dispuestos en niveles jerárquicos, donde también en los órdenes jerárquicos existen pues niveles de privilegio, es decir, entre haya un mayor mando de jerarquía, entre haya una mayor especialización, pues también existe un mayor poder sobre los otros, ¿no? Entonces digamos que esto se encierra también en nivel de privilegio y también de obligaciones, los cuales pues están definidos mediante pues ciertas normas específicas, las cuales pues están plasmadas también dentro de cada organización. Y como último punto tenemos la determinación de reglas. Y en este pues se basa prácticamente en que siempre en una organización pues se van a requerir ciertas reglas y requisitos pues de una manera formal para poder así garantizar pues la equivalencia, la uniformidad, la igualdad en una organización. Es decir, esto lo que va a permitir es saberles saber a los empleados qué es lo que se espera de ellos. Entonces, por lo tanto, si se pueden hacer cumplir, llegar a cumplir estas reglas de una manera pues estricta, pues la organización puede llegar a tener esa equivalencia o uniformidad de una manera más fácil, ya que pues todos apuntan hacia el mismo lado, todos los esfuerzos de los empleados pues pueden coordinarse de una mejor manera y que pues los responsables de la introducción de nuevas reglas o requisitos pues siempre va a ser la alta gerencia o los directores de una organización. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar las ventajas y las desventajas de la burocracia. Bueno, Max Weber propuso una serie de ventajas en relación al avance de la burocracia. Sin embargo, existen connotaciones negativas acerca de la burocracia debido a su relación con los entes gubernamentales y grandes organizaciones. Bueno, una de las ventajas es que las grandes organizaciones van a poder cumplir a cabalidad sus objetivos propuestos, porque esto debido a las capas de jerarquización que existen. Es decir, pues existe una muy buena estructuración en esas organizaciones, ya que pues estos tienen reglas, normas, las cuales pues se deben cumplir estrictamente dentro de cada área en específica. Es decir, cada empleado, por decirlo así, tiene una función en específica la cual debe cumplir estrictamente para que su trabajo sea eficaz. Otra de las ventajas son la toma rápida de decisiones, es decir, cada uno sabe qué hacer y cómo debe hacerlo. Es decir, esto es debido a la máxima división de trabajo que existe dentro de estas organizaciones. Todos trabajan en pro de generar un buen desempeño. Bueno, digamos que todo esto permite que la administración pues tenga un mayor control y así pueda realizarse cambios o ajustes cuando lo vean necesario. Digamos que otra de las ventajas que propone pues, la burocracia es que las personas o los empleados van a poder especializarse en su labor y que pues eso lo pueden tomar como un mérito personal o de crecimiento. Entonces digamos que como desventajas de la burocracia tenemos que primero pues existe una interiorización excesiva al apego de normas y reglas, ¿no? Lo cual va a pues, permitir que no se genere por parte de los empleados esos pensamientos innovadores que también aporten a una organización, es decir, que los individuos no se van a ver como individuos que piensan y que son generadores de cambios, sino que se van a ver como un número más. Digamos que eso también se presenta debido a la falta de autocrítica, ya que pues siempre se utilizan las mismas reglas, las mismas normas, lo que pues no permite que se optimice o se mejore el mismo sistema burocrático. Bueno, yo voy a hablar del modelo burocrático de Merton. Representa la burocracia a través de un modelo que se basa en las consecuencias no previas de organizar dentro de los principios de la máquina. El modelo empieza con la exigencia de control por parte de la organización.
El énfasis de las reglas y su imposición lleva a las personas a que justifiquen su acción individual. Conduce a consecuencias individuales, lo que una atiende a las expectativas y anhelos de la clientela. Entonces, esto lleva a un sentimiento de defensa de la acción individual. La rigidez del sistema pone en riesgo el apoyo de la clientela y reduce la eficiencia organizacional. Ahora pasaré a hablar sobre la interacción de la burocracia con el ambiente. Al formular el modelo burocrático de organización, Weber no previó a la posibilidad de flexibilidad de la burocracia para atender a dos circunstancias. La primera sería la adaptación de la burocracia a la existencia, a las exigencias externas, de los clientes. La segunda, la adaptación de la burocracia a las exigencias internas de los participantes. Selnick, con una investigación, muestra la flexibilidad a las dos demandas referidas anteriormente, en el cual propone un nuevo enfoque de la sociología. Selnick presenta algunos principios para el estudio de la organización formal. Ahora pasaré a los grados de la burocratización en la organización, la cual está sujeta a las presiones del ambiente. La burocracia bajo un punto de vista mecánico y no político. Busca una estabilidad y equilibrio. Provoca tensiones y conflictos interpersonales. La burocracia llega a consecuencias no previstas por Weber. El modelo de Goulner puede explicarse así. Una estructura informal se hace indispensable y paralela al propio sistema formal de delegar y controlar. El análisis debe reflejar los aspectos del comportamiento organizacional interno. Ahora pasaré a hablar de los grados de la burocratización en la organización. Alvin y Weber analizaron la burocracia bajo un punto de vista puramente mecánico y no político. Busca una estabilidad y equilibrio, provoca tensiones y conflictos interpersonales. La burocracia lleva a consecuencias no previstas por Weber. El modelo de Goulner puede explicarse así. Primero, cuanto más grande sea la exigencia de control, mayores serán las reglas burocráticas. El objetivo de las reglas es la adopción de directrices generales e impersonales y establecen un estándar de comportamiento mínimo. Esto hace que los participantes tengan una visibilidad de las relaciones de poder. El comportamiento estándar se origina de la adopción de directrices generales. La dirección reacciona al verificar la diferencia entre los objetivos organizacionales. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante recalcar que existen 6 dimensiones, las cuales son divididas por Hart, y este define que son de la burocracia, y que entre más se apliquen estas dimensiones dentro de una organización, pues mayor eficiencia va a tener la burocracia dentro de la misma. Estas 6 divisiones son la división del trabajo en la especialización funcional. Esta consiste en que se divide el trabajo dependiendo de las tareas y la especialización de las técnicas dependiendo de las personas. La segunda es la jerarquía de autoridad. Pues en la burocracia la jerarquía, la autoridad es sumamente marcada, lo que hace de este un sistema un poco rígido. La tercera es sistemas, reglas y reglamentos.
La burocracia se mueve estrictamente bajo sus reglas, reglamentos, es decir, que si dentro de una organización se sigue esto, pues la burocracia va a tener una mayor eficiencia. También está la formalización de las comunicaciones. Esta consiste en que las comunicaciones sean de vía formal, es decir, existen diversos canales para formalizar una comunicación. Sin embargo, una comunicación formal pues es generalmente con una jerga bastante atractiva, respetuosa y de carácter escrito en algunos casos más serios. También está la impersonalidad de las relaciones. Esto quiere decir que se trata igual a administrativos como a administrados, y pues existe como una informalidad dentro de relación, no existe una relación de amigos y es todo muy imparcial. Por último está la selección y promoción basada en las competencias técnicas. Esto se refiere a elegir bien un cuerpo profesional que desempeñe sus capacidades técnicas excelentes para que así no hayan falencias dentro de este sistema. Según el autor, las ventajas requeridas al aplicar las seis dimensiones dentro de una organización que aplica la burocracia van a ser la profesionalidad, la racionalidad, la organización, la disciplina, la eficacia, todo esto dentro de una organización burocrática. Por otro lado tenemos la apreciación crítica de dos autores. Vamos a empezar por Barro. Este autor es defensor de la burocracia y apuesta a esta a ojo cerrado. Pues explica que la burocracia es conocida por ser errónea dentro de un sistema operativo o una organización. Pues este autor explica que los errores que se le atribuyen a la burocracia como concepto deben ser atribuidos a la mala aplicación de estas, pues esta es la que genera los diferentes errores dentro de una organización, haciendo que ésta no funcione de manera eficaz. Por otro lado tenemos la oposición por Katz y Kam, quienes explican que la burocracia es un modelo sumamente superracionalizado que ignora la naturaleza de la organización, haciendo que no se desarrolle de una manera correcta las habilidades y pues que no sea muy eficaz porque desarrolla como más por mecánica que por habilidad, desarrollo, creatividad de las personas como tal. La teoría de la máquina es aplicada a los tres modelos que abordan la organización constituida por personas. Estos son administración científica, teoría clásica y modelo burocrático de Weber, Fayol y Taylor. Bueno, en resumen, este fue un concepto propuesto por Worthy y es básicamente una máquina construida para la realización de tareas específicas aplicada en personas. Ahora bien, de la teoría de la máquina existen también sus debilidades. Estas son propuestas por Katz y Kam, quienes proponen que la teoría de la máquina tiene como principal debilidad la negligencia informal, pues no se permite la informalidad dentro de esta teoría y sus conceptos, ya que es un sistema demasiado mecánico. También disminuye el apoyo social y las necesidades y los valores que requiere el ser humano para desarrollar sus habilidades, para mejorar su desempeño y pues para tener una actitud positiva dentro de una organización. También explican que esta teoría percibe la organización como algo sumamente orgánico y estático, sin dejarla fluir y sin dejarla conectar con la naturaleza del ambiente. Esto son claras debilidades de esta teoría y pues explican como que sea un poco menos rutinario y robótico a que sea algo más de carácter de persona, de personalidad y que se desarrolle esto como tal. Para finalizar tenemos a Bennis con el conservadurismo de la burocracia. Este explica detalladamente algunas de las falencias de la burocracia.
lo que la hacen algo rígido y no viable para una organización. Pues bien, la burocracia no tiene en cuenta el crecimiento personal, lleva a las personas al conformismo, lo que hace que no se desarrollen sus habilidades, sus capacidades dentro de una organización en pro al crecimiento de la misma. También tiene como falencia la rigidez de su sistema, pues las personas tienden a ser robots y no aportan al crecimiento por miedo a la rigidez del sistema y a las jerarquías tan marcadas que existen dentro de esto. También es claro que la burocracia no tiene mecanismos para el desarrollo de conflictos internos, pues pretende ser un sistema perfecto de organización en donde no tiene en cuenta las diferentes falencias que pueden haber dentro de una organización. Impide el crecimiento de una organización, puesto que la comunicación es demasiado formal, haciendo que el desarrollo de ideas creativas pues no quepa dentro de esto debido a su jerarquización. También el uso de recursos humanos es una herramienta poco utilizada, puesto que las personas tienen el miedo metido por la jerarquización o también el miedo por las posibles consecuencias que puedan tener, ya que pueden perder su trabajo debido al que es un sistema bastante rígido. Entonces, recursos humanos básicamente es algo nulo, no usado por las personas, lo que puede causar la deshumanización por parte de este sistema. Pues estos son algunos de los puntos que este autor plantea y que a mi parecer son bastante acertados, ya que a lo largo de todo el texto se muestra que la burocracia es un sistema muy rígido que impide el desarrollo personal de las personas y, como bien se sabe, es sumamente importante que una organización sea conjunta y actúe más como equipo. Ya para concluir, pues sabemos que el sistema burocrático es bastante rígido, pero que tiene una organización brillante que puede funcionar en muchos de los casos. Entonces, la conclusión a seguir es que la aplicación de este sistema sea utilizada como punto de partida, más no como la aplicación de esta total. Es decir, que se utilicen sus ventajas teniendo en cuenta las limitaciones de esta, es decir, que se utilice la organización, las ventajas que permitan la profesionalización, las ventajas que permitan un buen desarrollo, pero dejando de lado las limitaciones como la falta de ideas creativas, la poca accesibilidad a nuevas tecnologías o a adaptarse a la actualidad y pues hacer como un junte de lo positivo, lo humano, y juntar también lo organizacional y lo profesional para que se desarrolle de una manera correcta este modelo y sea eficaz dentro de una organización. Muchas gracias.